¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy empezamos a ver el retroceso, el mercado cripto que ayer comentábamos en el análisis diario. Y es que, como ya comentamos ayer, Bitcoin estaba formando una especie de doble techo en los $105.000 que le proyectaba una caída por lo menos hasta los 101.000. Y eso es lo que estamos viendo justamente en el día de hoy, con Bitcoin perdiendo el nivel de los $102.000, Ethereum acercándose de nuevo a los 2.500 y muchas altcoins corrigiendo entre un 5 y un 10% en el día de hoy. Por lo que vamos a ver en este vídeo hasta dónde puede llegar esta corrección, cuáles son las zonas clave de rebote y sobre todo qué altcoins están poniendo muy bien con este retroceso para poder entrar en ellas. Así que vídeo súper importante. Comencemos como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo están los precios principales en el día de hoy. Lo primero que vemos es que tenemos una corrección de más o menos un 1,4%, con Bitcoin ahora mismo cayendo un 1,3% hasta los $101.900, perdiendo ya el nivel de los 102.000. Tenemos a Ethereum corrigiendo incluso un poquito más, un 2,1%, y ya vuelve a los 2.550 después de ayer incluso haber pues acercado el precio a los 2.700. Y si bajamos un poquito más abajo, aquí en el mercado de las altcoins vemos caídas incluso bastante más fuertes que en Ethereum y en Bitcoin, como por ejemplo pues XRP o Solana que caen un 4%, Dogecoin y Cardano que caen casi un 6%, y muchas otras por aquí cayendo incluso cerca del 10% en las últimas horas, ¿vale? En cuanto a noticias a nivel macro, tampoco tenemos mucha noticia, simplemente la noticia de ayer, o lo más relevante de ayer, fue unas declaraciones de Donald Trump diciendo que están muy cerca de cerrar un acuerdo nuclear con Irán y que también India ha ofrecido un plan de cero aranceles para Estados Unidos. Así que esas son las noticias más relevantes. Hoy tenemos datos económicos también importantes, tenemos los Retail Sales y tenemos también los PPIs, pero veremos a ver mañana en qué se traducen esos nuevos datos, ¿vale? Pero yendo directamente al gráfico, que es donde me quiero centrar en el día de hoy. Ayer comentábamos que estaban formando esta especie de doble techo en gráfico de 4 horas, que no era nada grave a nivel pues más de tendencia diaria, porque sigamos formando obviamente en gráfico diario máximos y mínimos crecientes, y aunque viésemos una corrección aquí en el precio de Bitcoin hasta los 99.000 o incluso 98.000, no era nada grave porque seguimos en gráfico diario pues marcando nuevos máximos y mínimos, como digo, crecientes, ¿vale? De hecho, una caída como veis aquí no supondría nada, sino incluso yo pienso que supondría una muy buena oportunidad de compra en Bitcoin y por lo tanto también seguramente por la correlación que tienen en muchas otras altcoins, ¿vale? Entonces, ahora lo importante es, una vez que ya se ha confirmado este doble techo, es ver un poco hasta dónde puede llegar esta caída, ¿vale? Entonces, yo he fijado tres niveles que son desde mi punto de vista, los más importantes, que son los tres niveles de retroceso de Fibonacci, que son el 38, el 50 y el 61 de Fibonacci, que serían, llevándolo al precio de Bitcoin, serían los 100.800, serían los 99.300 y serían por último los 97.800, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gusta muchas veces es utilizar varias herramientas, como por ejemplo el retroceso de Fibonacci, zonas de oferta y demanda, imbalances, etcétera, para buscar confluencias entre varias de ellas y de esa forma convertir a diferentes zonas o niveles en zonas muy importantes a tener en cuenta, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el nivel de los 99.200, que también coincide pues con una zona de oferta y demanda, como veis aquí, muy importante, que ya teníamos marcada, y por tanto se convierte, al coincidir también con el nivel 50 de Fibonacci, en un claro candidato a ser la zona donde rebote el precio de Bitcoin, ¿vale? Entonces, esta es la zona a la que yo personalmente estoy apuntando, que es la zona de los 99.300, ¿vale? ¿Significa esto que creo que realmente va a llegar aquí y justamente va a rebotar? Pues lo más probable es que no, por una cuestión de estadística, ¿vale? Pero yo creo que la zona entre estos 99.000 y estos 100.000 creo que puede ser una muy buena zona, por lo menos para buscar posiciones en Bitcoin, o cuando llegue Bitcoin a ese precio, pues buscar oportunidades en altcoins que también se beneficien del posible rebote que podemos ver en Bitcoin. Además, si también tenemos en cuenta la proyección que nos da el patrón de doble techo, aquí tenemos marcado la línea azul de abajo, lo que sería el neckline, la línea del cuello de este patrón, y entonces si se rompe esta zona justo, que
también coincide con el 38 de Fibonacci, que son los 100.800, nos proyectaría una caída de la misma longitud que hay entre el máximo y la línea del cuello, que sería más o menos irnos al nivel 61.8 de Fibonacci, que serían los 97.800. Entonces, yo creo que si hacemos una medida un poco de todo de todos los niveles importantes y las confluencias que tienen con diferentes pues patrones y zonas de oferta y demanda, creo que la zona entre los 100.000 y los 99.000 creo que va a ser la zona clave para buscar posiciones, y ahí es donde creo que va a entrar mucha liquidez en toda esta zona y vamos a ver un nuevo mínimo creciente, la formación de este nuevo mínimo para buscar ya de cara sobre todo a finales de mayo pues una subida más fuerte que probablemente nos lleve a buscar nuevos máximos históricos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a llevarlo al terreno de las altcoins, porque veníamos comentando en los últimos vídeos que tanto el Total 3 como el Total 2 se están poniendo cada vez más alcistas, veníamos con subidas bastante verticales, pero incluso a medio plazo tenemos más margen de subida que Bitcoin, porque el patrón o la proyección que nos da pues esa ruptura de la directriz bajista, que es llegar hasta el comienzo de la misma, pues todavía estamos bastante lejos de cumplirla tanto en el Total 2 como en el Total 3, mientras que en el Total 1 y en Bitcoin en este caso sí que ya estamos muy cerca de completar esa proyección, y por tanto el margen de subida pues no es tan atractivo como en las altcoins, ¿vale? Entonces, el día de hoy estamos viendo estas correcciones que desde el máximo que hemos formado aquí relativo hace 4 días es una caída del 6%, y ahora mismo pues obviamente después de superar esta zona de máximos en los 850 billones más o menos, pues obviamente un retesteo de esta zona, que sería pues caer un poquito más hasta los 850, pues sería una muy buena zona en mi opinión para buscar rebotes y ya buscar el siguiente impulso que nos lleve a completar dicha proyección, ¿vale? Esto obviamente no tiene por qué ser así, no tiene por qué llegar exactamente a los 850, sino que perfectamente podemos arrancar desde los 875 o incluso desde los niveles en los que ya estamos actualmente, ¿vale? Entonces, esto hay que jugar un poquito con la gestión del riesgo y ver un poco cuál es el riesgo de entrar ahora o cuál es el riesgo de esperar a que haya una caída incluso un poco más profunda para entrar en precios más bajos, obviamente. Entonces, el riesgo, por ejemplo, de entrar ya en esta zona es de que obviamente puedes comprar y los precios pueden seguir bajando y bajarte otro 5% y pues tener que esperar a que se produzca el rebote más abajo para volver a estar en break-even y más adelante ya en ganancias. Entonces, ese es el riesgo de comprar ahora. ¿Cuál es el riesgo de no comprar y esperar a que baje un poquito más abajo? Pues que si esta bajada, esta corrección más profunda no se produce y ya subimos desde aquí, pues te has quedado fuera y al final vas a tener que comprar más arriba, ¿vale? Entonces es un poco un juego de gestión de riesgo, de ver a ver qué quieres arriesgar, ¿vale? Y cuál es el output que quieres buscar. A mí personalmente me gusta pues no tener que decidir entre una opción y otra, sino hacer un DCA y ir buscando pues comenzar posiciones aquí en esta zona, y si bajamos más abajo pues también ir comprando un poquito más, y de esa forma te quitas un poquito el estrés y de gestionar este riesgo de quedarte fuera o de comprar y que de repente te baje mucho la posición. Entonces de esa forma creo que es la mejor para hacerlo, y lo mismo en el Total 2, por ejemplo, que también estamos incluso un poquito más arriba que en el Total 3 por la subida tan fuerte que ha tenido el Ethereum, pero bueno, aquí como veis también podríamos ver un poquito más de corrección, que no sé si dudo mucho que lleguemos hasta el 1.1 trillones, pero sí que podríamos caer un poquito más para coger un poquito más de liquidez y ya pues continuar con la proyección que nos llevaría hasta los 1.5 trillones, ¿vale? Entonces, si se producen estas caídas continuadas en el Total 2 y en el Total 3, lo que estamos viendo básicamente es una continuación de la tendencia alcista en forma de nuevo mínimo creciente aquí, ¿vale? Entonces, esta caída lo que es una pequeña corrección tras un impulso muy fuerte que pertenece a una tendencia principal, que es una tendencia alcista, ¿vale? Esto hasta aquí estaremos todos de acuerdo. En una tendencia claramente alcista, con estos máximos y mínimos crecientes, con estos impulsos y correcciones, lo más lógico o lo ideal siempre es comprar, obviamente, cuando se produce este retroceso, esta corrección, y vender tras el impulso, ¿vale? Esto es una estrategia muy básica, obviamente, de inversión. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Pues que con la corrección de hoy y también del día de ayer, pues estamos viendo el comienzo de una formación de un nuevo mínimo creciente. ¿Qué se hace en un mínimo creciente? Comprar. ¿Por qué? Porque estamos en la fase de corrección dentro de un movimiento alcista general, ¿vale? Entonces aquí se dan las mejores
oportunidades. Y por eso yo estoy empezando a comprar algunas criptomonedas, estoy empezando a poner órdenes de compra en diferentes altcoins en pues zonas específicas por si acaso el mercado cae un 2% más, un 4% más o incluso un 6-7% más, y de esta forma, como digo, me quito un poco el estrés de comprar todo ya y comer un poquito más de caída o no comprar nada y esperar que el mercado baje, pero con el miedo de que esa caída no se produzca y ya el mercado se vaya para arriba sin mí. Entonces, pues bueno, os voy a enseñar algunas de las altcoins que ya tengo en el portafolio, que ya sabéis y considero que están en buenas zonas también de compra, incluso con este retroceso. Una de ellas, por ejemplo, es Esquimasdog, que es mi meme favorito. Ya sabéis, los que me seguís de hace mucho tiempo, que yo tampoco trabajo mucho con memes, pero este sí que lo conozco bien y me gusta muchísimo la comunidad y sé que tienen cositas ahora en el tintero para sacar en las próximas semanas y meses, así que es una moneda que me gusta mucho y como veis está retesteando una zona muy importante, que es la zona de los 90 millones de market cap, que la ha superado aquí con fuerza, está retesteando y yo creo que el cambio de tendencia está bastante confirmado y probablemente veamos niveles mucho más altos como los 160 millones o incluso bastante más si el mercado sigue acompañando. Otra, por ejemplo, que se está poniendo en una buena zona de entrada es probablemente Ondo, que yo la llevo comprando desde los 80 y pico céntimos, pero también he hecho compras aquí en los 92, 94 céntimos y bueno, ahora está bajando otra vez hasta los 96. Ayer incluso llegó a tocar los 1.13 con una noticia que salió muy bullish de que se había realizado la primera transacción on-chain de activos tokenizados junto con JP Morgan y junto con Chainlink, pero bueno, luego también se desinfló con el resto de la caída del mercado, pero como veis está formando un nuevo mínimo creciente, estamos claramente en tendencia alcista y desde mi punto de vista lo más normal es que veamos el siguiente movimiento ser así, ¿vale? Entonces comprar todo lo que sea comprar por aquí en este retroceso, pues me parece también buena idea. Otra, por ejemplo, que está bastante bien, Fed también considero que está muy bien, claramente ha pues roto la directriz bajista, está comenzando una nueva tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes y esto es simplemente la formación de un nuevo mínimo creciente que dará probablemente pie a un nuevo impulso al alza. Otra, por ejemplo, que está muy bien es Caspa, que venía también subiendo muy bien, incluso bastante más vertical que las otras dos que acabamos de comentar. De hecho, ya comentábamos que pues yo había tomado algo de beneficio aquí cerca de los 13 céntimos, esperando a este movimiento que estábamos viendo justo en los días de ayer y de hoy. Justo aquí os lo dibujaba con la flecha. Este pequeño retroceso ya se ha producido y por tanto considero que aquí se está formando un nuevo mínimo creciente, por tanto puede ser una muy buena zona incluso para acumular otra vez, es lo que yo también personalmente estoy haciendo, he estado comprando un poquito más de Caspa y probablemente el movimiento que siga pues será este nuevo impulso alcista que le lleve ya mucho más cerca al objetivo final que tengo yo aquí en los 15 céntimos, ¿vale? Y luego también quería enseñaros algunas que tengo en la lista de seguimiento. Ayer ya os enseñé el caso de AVAX, que está muy cerquita ya de llegar a mi target para comprarla, que es entre los 22 y los 23,5. Está ya pero que muy cerquita. Como veis, este nivel es muy importante aquí en torno a los 22 y los 23 dólares y medio. Por tanto, pues considero que entrar aquí en el retesteo pues va a ser una muy buena opción en cuanto a beneficio-riesgo, porque tenemos muchísimo margen de subida y probablemente este nivel pues actúe de soporte ahora y probablemente le entre bastante liquidez. Y otra que está también bastante parecida, de hecho es de un nicho parecido, que también se está metiendo mucho en RWA, es Link, que como ya he dicho, ayer tuve una noticia muy bullish con la primera transacción junto con JP Morgan de activos tokenizados. Y bueno, como veis aquí también es una estructura súper parecida a la de AVAX, tendencia bajista muy clara, se forma un patrón de reversión, entramos en una especie de rango lateral con una zona alta del rango muy clara aquí entre los 15 y los 16 dólares, la rompe aquí con fuerza durante el fin de semana pasado, llegamos incluso a tocar los 18 dólares, bajamos un poquito hoy con el mercado, volvemos a retestear la zona de los 15-16 y por lo tanto todo lo que sea entre aquí pues nos da un ratio de beneficio-riesgo pues bastante atractivo que incluso supera el 3-1 y que incluso podríamos apuntar más alto y buscar ratios de 4-1, pero ya sabéis que yo prefiero ser un poquito más conservador y ya pues no ir a por las últimas migajas de la subida, sino aprovechar el impulso principal y luego ya rotar hacia posiciones más atractivas en ese momento. Entonces estas son dos de las que estoy vigilando para comprar. También he estado comprando obviamente en el día de ayer alguna que otra de Sui, que ya sabéis que me encanta el ecosistema y que están poniendo las altcoins espectacularmente bien. Así que bueno, iremos comentando estos días cómo van las altcoins. De hecho, mañana como es viernes voy a empezar la tradición de analizar vuestras altcoins, así que si queréis que analice
cualquier altcoin que no he mencionado hasta ahora en el canal, dejadme en los comentarios y la analizaré mañana, ¿vale? Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejadme un like, suscribiros al canal, nos vemos mañana en el siguiente y os mando un fuerte abrazo para todos.